El precio de desentendernos de la política es el ser gobernados por los peores hombres. Platón. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! El ladrón vulgar te roba el dinero, el reloj, la cadena, el celular, el automóvil. El político te roba la felicidad, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, el futuro. El primer ladrón te elige a ti. Al segundo ladrón lo eliges tú con tu voto. En casi todos los países del mundo, la clase política está bastante desprestigiada. De hecho, la política está considerada como algo sucio y la gente más preparada rehúye a involucrarse en ella. Hay varias propuestas para acercarse a la teoría política. Algunos clásicos son la República de Platón, la política de Aristóteles, la ciudad de Dios de San Agustín, crítica de la razón pura de Immanuel Kant, el espíritu de las leyes de Montesquieu, dos tratados sobre el gobierno de John Locke, la democracia en América de Alex Tocqueville y otros autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Baruch Spinoza, John Stuart Mill y muchos otros filósofos que escribieron desde sus perspectivas acerca de la política. Nuestra perspectiva no es nuestra, nace de la Biblia, palabra inalterable de Dios. Intelectuales han hablado en contra de ella. Por ejemplo, el filósofo francés Voltaire dijo: estoy seguro de que en 100 años el cristianismo habrá pasado a la historia y la Biblia será recordada como un simple libro de mitología. La historia dice que la casa de Voltaire fue adquirida por la Sociedad Bíblica de Ginebra y desde ese lugar comenzó a producir y distribuir Biblias a toda Europa. Gabriela Mistral, poeta chilena, Premio Nobel de Literatura, dijo: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios, la Biblia. Teodoro Roosevelt, presidente número 26 de Estados Unidos, dijo: un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Gandhi, líder del nacionalismo indio, declaró: cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo estableció
en el Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. Isaac Newton, científico que descubrió la gravedad, expresó: ninguna ciencia está mejor autenticada que la Biblia. Encuentro más señas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra ciencia. Domingo Faustino Sarmiento, político, docente, militar y filósofo argentino, expresó: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Así que, mi amiga, mi amigo, vamos a pensar sobre el político que necesitamos desde la mejor perspectiva, la palabra de Dios. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos a Controversial, el político que necesitamos, don Alberto. Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, contento. Tenemos un invitado que puede cabalmente, con mucha autoridad, hablar sobre el carácter y las calificaciones de un político. Así es, desde Costa Rica tenemos a Fabricio Alvarado, que es exdiputado y ex candidato presidencial en Costa Rica, actual líder y secretario general del partido Nueva República. Un abrazo, Fabricio. ¿Cómo estás el día de hoy? Un gusto saludarles, agradecido con ustedes también por la invitación y por esta linda oportunidad de compartir, de conversar este tema que sin duda es un tema controversial. Así que de nuevo, gracias por la invitación. Sí, señor. Bueno, don Alberto, la política tan necesitada está también de la sal y la luz, que es la iglesia. Obviamente, hemos mirado hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el capitalismo, hacia el socialismo. Hay una cantera de donde podemos sacar muy buen material, es la iglesia cristiana. Y Fabricio es uno de los exponentes más vibrantes de la iglesia en el mundo de la política. Bien, y algunas características, Fabricio, de el que busca servir en la política, ¿debiera estar comprometido con la justicia y con la verdad, te parece? Sin duda alguna, la justicia y la verdad y otras características más, otros valores, que incluso debo decir esto, este tema, y el doctor lo sabe muy bien, este tema se viene hablando ya desde la década de los 80 en la iglesia. Recuerdo haber leído en algún momento una declaración que se llamó la Declaración de Jarabacoa por una reunión que se realizó en República Dominicana donde pastores y políticos cristianos hablaron del tema y dijeron, bueno, ok, si un cristiano quiere participar en la política está bien, pero debe ser un cristiano que esté comprometido con valores como la justicia, como la verdad, como el valor de la persona humana y otras áreas de la sociedad, otras áreas de influencia de la sociedad, porque si vamos a involucrarnos como creyentes en la política, debemos tener claro que no podemos hacerlo para pasar como uno más, para ser espectadores, no, es para ser protagonistas, para ser los líderes, los generadores de proyectos, los generadores de movimientos que provoquen cambios en la sociedad. El ejemplo, o bueno, son varios en la palabra, pero recuerdo en el libro de Esther, la Biblia nos habla de un hombre llamado Mardoqueo y específicamente en el último capítulo hay una frase que a mí me ha calado muy profundamente y yo la utilizo en mis charlas y la utilizo en los seminarios que a veces doy, y es cuando la Biblia dice que Mardoqueo se ganó el favor, el pueblo lo empezó a ver como una persona grande y se ganó la estima, se ganó el respeto de su pueblo porque procuraba el bienestar de su pueblo. Para mí esa es la base. Todo lo que usted haga como político cristiano debe estar orientado no a obtener más fama, no a obtener más dinero, no a obtener beneficios personales o familiares, sino a procurar el bienestar de su pueblo. Y dice la Biblia también que Mardoqueo, además de eso,
hablaba paz para su linaje, algo que es importantísimo. Es importante tener claro que los cristianos sí podemos y sí debemos participar en la política como ciudadanos responsables, pero participar en la política porque hay un llamado y porque tenemos claridad de que podemos hacer cosas buenas a favor de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo. Pero a ver, don Alberto, para no ser uno más, hoy el político está muy desacreditado. ¿Se puede estar en la política y no mentir? ¿Se puede estar en la política y cumplir todas las promesas hechas previamente? Absolutamente, absolutamente. Creo que Fabricio acaba de dar en el blanco. Tiene que haber un llamado. Si podemos comenzar a entender, aunque sea paulatinamente en el cuerpo de Cristo, que siervo, sierva de Dios, no es solamente el que está en el púlpito tradicional, sino en estos otros púlpitos, las artes, la economía, el deporte, las comunicaciones y de forma muy especial la política. Así que si hay un llamado, José Luis, ese cristiano debe ser una persona auténtica, sea que esté cantando el domingo por la mañana en la iglesia, alzando sus manos, arrobado en la emoción espiritual o en el parlamento discutiendo temas. Ahora, yo tengo una preocupación, Fabricio, José Luis. Tenemos un número de políticos sirviendo a Dios en la política y quiero enfatizar eso porque creo que debemos afianzar la idea que en cualquier esfera de la vida estamos sirviendo al Señor. Debe haber el llamado primero que compartió recién Fabricio. Mi preocupación es que la mayoría de los cristianos envueltos en política solo, casi exclusivamente, se enfocan en aborto y derecho a la vida. ¿Eso es todo el tema de un cristiano? ¿Ese es todo el bienestar que le vamos a provocar a nuestro pueblo? ¿Tendrá el cristiano que enfocarse en otras necesidades del ser humano? Absolutamente. Definitivamente sí. Tiene que enfocarse en esas necesidades. Y estoy seguro que es la misma tónica en el resto de América Latina, pero cuando en Costa Rica hacen una encuesta, y que aquí las están haciendo constantemente, así como en los demás países, le preguntan a la gente cuál es su principal preocupación. Y siempre en los primeros lugares aparecen temas relacionados con la economía, desempleo, la reactivación económica, la inversión extranjera, temas que tienen que ver con la economía y con la seguridad. A la gente lo que le interesa en este momento, la mayor preocupación de los ciudadanos es salir en la mañana de sus casas y saber que al regreso van a poder llevar el sustento a sus familias, a sus casas, a sus hijos. Y también salir de casa y tener la certeza, la tranquilidad de que podrán regresar a casa, de que la situación de inseguridad de sus naciones les va a permitir o no los va más bien a golpear de manera que no vayan a regresar a su casa por sufrir algún atentado, algún asalto o algo por el estilo. En otras palabras, si de verdad tenemos un llamado a la política de nuestras naciones, tenemos que enfocarnos y si de verdad queremos procurar el bienestar de nuestro pueblo, tenemos que enfocarnos en esos temas que son la preocupación hoy de todos, no solo de los creyentes, de absolutamente todos. Y esto es importante porque sí, está bien que defendamos la vida y la familia. Eso es importante, son principios, son derechos también humanos de primera generación. La vida es un derecho humano fundamental y sin ese derecho no existe ningún otro. Pero tenemos la capacidad, podemos aportar más, podemos ser, una vez leí en un ministerio amigo que se llama Nacidos para Gobernar en Argentina, en la página de este ministerio leí una frase que me gustó y la frase decía: los cristianos van a meterse en el sistema, pero cuando lo hagan no van a ser uno más. Van a ser generadores de movimientos, van a ser la gente que esté adelante dirigiendo, la gente que esté llevando proyectos que van a ser para el bienestar de todos, los creyentes y los no creyentes. Así que lo que usted menciona, doctor Motesi, y yo creo que esto es importante recalcarlo. Si usted hoy nos está viendo y dice, tengo una espinita, tengo ahí el deseo de involucrarme en la política, tiene que tener claro que debe prepararse para llevar adelante y proponer proyectos que sean para el beneficio de toda la ciudadanía y que resuelvan temas en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad, de la infraestructura. El mejor ejemplo en la palabra es José.
cuando Dios lo usa para resolver una crisis de producción que se avecinaba en Egipto, cuando Dios le da la estrategia a José para resolver una crisis que no tenía nada que ver con valores, no tenía nada que ver con religión, era el alimento, era el que los egipcios tuvieran que comer en los 7 años de las vacas flacas, en los 7 años de escasez. Bueno, claro, y eso es algo que tenemos que aprender como iglesia, que el gobernante tiene que gobernar para todos, no solamente para la iglesia, y ahí te vas a encontrar con desafíos, desde un puente hasta una negociación internacional, etcétera, etcétera. Y la iglesia, don Alberto, tendremos que entender esto, si no de otra manera vamos a tener un desafío. Para eso se necesita la preparación y lo habrás experimentado muy de cerca, Fabricio. ¿Cómo podemos pasar entonces de este deseo del que leíste tú en una página de internet, de que vamos a lograr hacerlo, de que vamos a llegar? ¿Cómo podemos pasar del deseo al hecho? Porque parecen pasar los años y no llegamos, no vemos hombres de Dios, Alberto Motesi, metidos ya realizando esos hechos. Vemos intentos muy buenos, Fabricio eres uno, y no logramos concretar. ¿Qué pasa, don Alberto? Bueno, es que venimos de una tradición muy pietista, muy súper espiritualista, y necesitamos entender a cabalidad la Biblia, a un Dios que está interesado en todo, que se interesa en mi espíritu, pero también en mi cuerpo, mi familia, mis necesidades temporales, en el mundo al cual Él creó. Así que es un proceso, Pastor José Luis. Es un proceso tal vez un poquitito largo, pero personas como Fabricio alientan. Hay cristianos ya en varias naciones de América Latina intentándolo. Algunos ya están en el servicio público, son senadores, algunos pocos, ministros de alto nivel en el gobierno de sus naciones. Es un largo proceso, pastor, pero hacia allí vamos. Yo siento esto, no sé cómo tú lo veas, Fabricio, pero ya no hay retroceso. No ponemos el punto de retroceso en este automóvil jamás. La iglesia va adelante, la iglesia enviará a sus hijos a la arena del gobierno y vamos a retomar el derecho que Dios nos entregó. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Motesi, porque lo que sí es cierto es que la iglesia ya ha logrado entender que no podemos estar ahí encerrados en las 4 paredes del templo, mientras quienes ocupan las sillas de gobierno son gente que está ahí por sus propias agendas, por sus propios intereses, y que dentro de esas agendas e intereses le están haciendo mucho daño al pueblo y mucho daño a la ciudadanía. Resalto 2 cosas. Hace muchos años la iglesia decía, o los creyentes decían, Cristo viene pronto, y si Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a estudiar? Se metían en el instituto bíblico, lo cual está bien, está maravilloso aprender más de la palabra, pero dejaron a las universidades en las manos de los ateos, de los humanistas, de los que hoy dirigen universidades y gobiernos, y pues lamentablemente eso es lo que está permeando hoy en una sociedad que está golpeada, cada vez más pobre, cada vez más insegura. Y el otro tema que debo decir también es que también hemos entendido como iglesia de que si hoy el pueblo piensa que la política es corrupta, de que si hoy usted le pregunta en un parque a cualquier persona qué piensa de los políticos, le van a decir que son sinvergüenzas, corruptos, ladrones, mentirosos. Si el pueblo piensa todo eso, es porque eso es lo que nos han dejado los políticos en nuestras naciones a través de los años. Y eso solo se logra cambiar si empezamos a involucrar a la mejor gente. Recuerdo que en la campaña en la que yo fui candidato presidencial, utilizamos un eslogan y decíamos, vamos a reunir a las mejores mentes de este país para dirigir en los diferentes ministerios, en las diferentes instituciones. Eso es lo que tenemos que buscar, y ahí es donde, a propósito de lo que decía José Luis, ¿cómo lo logramos? Pues sí, con un proceso, pero un proceso que nos haga entender que como creyentes debemos prepararnos para ser esas mejores mentes que necesitan nuestras naciones, empezar a reunirlas, no traerme al que es diácono de la iglesia solo porque es diácono de la iglesia, a meterlo en el partido político, sino traer a la persona que de verdad está capacitada, que de verdad tiene un llamado, que de verdad tiene una carga por su nación y quiere hacer algo por su nación en esa área específica en la que se ha preparado. Se puede. Es un proceso, no es fácil,
tenemos golpeando a medios de comunicación y a todo un sector antidios, antivida, antifamilia, anticristianismo, golpeando y diciendo la religión y la política no se mezclan, al César lo que es del César, la religión y la política son una mezcla peligrosa. Todas esas frases, con esas frases nos están golpeando un día sí y el otro también. Pero si ellos dicen que es una mezcla peligrosa, es porque en efecto es una mezcla peligrosa para sus intereses y para su agenda, y no nos debemos dejar amedrentar. Tenemos que seguir, aunque el proceso sea lento y a veces difícil, y a veces de pronto quien parecía ser el correcto no lo era y hay que buscar otra persona. Tenemos que seguir, porque si hay algo claro, doctor Motesi y mi querido José Luis, es que en la política no hay sillas vacías. Las sillas que no ocupemos nosotros las van a ocupar otras personas que irán tras sus intereses y tras su agenda. Sí, y son los que se preparan, don Alberto, para llegar ahí, ¿eh? Wow, creo que debemos continuar este tema en otros programas. Sí, señor. Creo que Fabricio tiene muchísimo para compartir. Por ejemplo, ¿qué piensas si, llevando esto a otro plano, el político, que es tan carismático en la mayoría de los casos, debe o no rendir cuentas? Creo que el peligro que tenemos en América Latina es este espíritu de yo soy, yo hago, a mí nadie me controla. Tipo cacique, ¿eh? Tipo cacique. Bien usado ese ejemplo. Y lo que queremos ofrecerle como iglesia a América Latina es un tipo de político transparente. Pero, don Alberto, no me venga con esto. Si en las mismas iglesias a veces tenemos ese tipo de liderazgo, tipo cacique, ¿qué podemos ofrecer entonces nosotros al gobierno si estamos en algunos sectores de la iglesia gobernando de esa manera? Es que debemos cambiar eso, cambiar. El siervo de Dios no se debe a sí mismo, sino a Dios y a los demás. ¿Qué opinas, Fabricio? ¿Crees que aplica al mundo de la política la admonición bíblica de ser cartas abiertas? Por supuesto que sí, y estoy de acuerdo con José Luis cuando dice que no es cosa fácil, porque la política como tal ya te mete en un ambiente donde empiezas a compartir con otros que te dicen, no, pero es que si eres el diputado, si eres el ministro, usted es el que manda aquí, usted es el que toma decisiones, y tal vez eras una persona que pues tenía un puesto en la iglesia, un cargo ministerial, pero cuando de pronto estás con un cargo de gobierno en el que te ponen las luces de frente, te ponen las cámaras de los medios de comunicación de frente, y así he conocido a algunas personas, pues de pronto cambian. Y yo creo que este es un tema del corazón. Yo cuando pienso en los diferentes personajes que de alguna manera en la Biblia estuvieron involucrados en temas políticos y de gobierno, y veo sus actitudes, esas actitudes son las que nosotros tenemos que abrazar. José, por ejemplo, que era odiado por sus hermanos, atacado por sus hermanos, pero llegó a ser respetado por Faraón, cuando, por ejemplo, la gente llegó y buscó a Faraón por pan, dice Génesis, y Faraón les dijo, no es conmigo, id a José y hagan lo que él les diga, él es el que tiene la respuesta. Sin embargo, José no se debía a sí mismo o no era de quien no le daba cuentas a nadie, sino que José en la presencia de Dios siempre encontraba esa sabiduría. Entonces, respondiendo a los dos, sí, no es cosa fácil, porque como bien lo dice José Luis, hay de pronto en la iglesia también cierto tipo de enseñanza de liderazgos completamente verticales, donde prácticamente lo que dice una persona es lo que se hace, pero debemos aprender a ser humildes. La misma palabra nos enseña mucho sobre ser mansos, sobre ser humildes, sobre no soltarnos de la fuente, y el mejor ejemplo de esto, yendo a otro caso de la palabra, es el de Daniel, cuando a pesar de ser un gobernador, de ser un hombre muy respetado en aquellos tiempos, en medio de una situación iba y buscaba la presencia de Dios, iba y se sometía al escrutinio de Dios. Debemos ser cartas abiertas, estoy convencido de eso, y esa es una de las cosas que hará la diferencia ante el pueblo que está acostumbrado a ver políticos corruptos, mentirosos, sinvergüenzas, como decía, que no dan cuentas a nadie. Un político que sea carta abierta, que sea transparente, que muestre su ética a toda la ciudadanía, es un político que va a devolverle la esperanza a muchos que la han perdido en la política y que dicen, no, la política es sucia. No, habrá algunos que cuando nos vean, a los que usted menciona en América Latina, que están en diferentes puestos, que les conozco a algunos de ellos y sé que son gente de ese tipo de gente transparente, que cuando nos vean van a decir, sí se puede hacer
un tipo de política diferente. Yo creo que sí se puede, no es cosa fácil, pero con el poder y la ayuda de Dios sí se puede, por supuesto que sí. Así será. Bueno, mucho que discutir, este es un punto más, me parece simplemente como una aportación final, don Alberto, que como cristianos debemos aportar más allá de una linda familia, de respetar a nuestra esposa, de tener a nuestros hijos educados, tenemos que saber a construir puentes, tenemos que saber de economía y tenemos que prepararnos para llenar esas sillas y llenarlas a la necesidad de todo un país. Y creo que estamos en ese camino y hay que prepararnos, don Alberto. Hay que seguir adelante, no aflojar. Sí, señor. Fabricio, un abrazo hasta Costa Rica. Tienes que regresar pronto para seguir charlando de este y otros temas que tendrás en el corazón, ¿eh? Cuando gusten. De verdad, gracias por la invitación. Creo firmemente que Dios nos puso en esta tierra para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo. Hay que hacer nuestro esfuerzo también para que Dios sea el que nos lleve a esos lugares. Dios les bendiga y gracias. Un honor tenerte. Gracias. Vamos con más controversial. Nuestros pueblos están cansados de la vieja politiquería que caracterizó al carácter político de América Latina. El cáncer de la corrupción enfermó esta esfera de la vida con honrosas excepciones. Muchos se olvidaron de que al ocupar un lugar en el gobierno son empleados del pueblo, pagados por el pueblo. En esta nueva etapa necesitaremos mujeres y hombres de intachable comportamiento, ejemplares en sus vidas familiares, servidores de los demás, dispuestos a ser escrutados por la sociedad, es decir, transparentes, como dice la Biblia, cartas abiertas que respeten las leyes, que respeten la absoluta separación de poderes sin la cual no hay democracia. Y algo más, que tengan olor a pueblo, que conozcan y sientan las necesidades de la gente. La cantera para este perfil del nuevo político es la iglesia hermosa, tierna, compasiva, que hoy está despertando a su responsabilidad de preparar a sus hijos y empoderarlos para que gobiernen. No más perversos, que gobiernen los justos en el nombre de Jesús. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.